una de las funciones del control postural es que el ser humano pueda orientarse en vertical. ¿Cómo hacemos para orientarnos en vertical? Y nos basamos en la información sensorial, en los sistemas aferentes. Entonces, orientación postural en vertical para contrarrestar la acción de la gravedad, orientarnos en línea media, cosa que no vemos en la imagen del paciente. Esa orientación en línea media nos da una cierta relación ideal que tenemos en la cabeza de cómo se alinean los diferentes segmentos corporales. Es decir, todo ser humano tiene orientación en vertical gracias a la información sensorial. Es decir, porque podemos tener percepción. De modo que si vemos a alguna persona que no mantiene la orientación en vertical, en línea media, la primera hipótesis que vamos a tener como hipótesis de problema es, ¿tendrá alguna alteración en la percepción? Es lo primero a reflexionar. Decimos que necesitamos esa orientación en vertical con estabilidad, ¿verdad? Y esa estabilidad que me la da la actividad muscular antigravitatoria. Esa estabilidad postural, ¿cómo la logramos? Con todos los sistemas eferentes. ¿Cuáles eran, Adriana? Uy, si nos acordamos todo, lo córtico, retículo, espinal, medial, lo vestíbulo espinal, córtico, espinal, todos los sistemas que hemos estudiado de salida eferente motora. Eso nos dan la base de la estabilidad postural. Esa estabilidad que nos permite movernos dentro de los límites de estabilidad, o sea, tantos grados para adelante, para atrás, a derecha o a izquierda, sin salir el centro de masa corporal de la base de sustentación. Entonces, la estabilidad postural tiene como objetivo mantener el centro de masa del ser humano sobre la base de soporte. Para eso, ¿qué tiene que ser? Tiene que activarnos la musculatura en forma anticipatoria, prevenir el problema que puede aparecer, en forma reactiva cuando aparece algún problema, alguna información sensorial no esperada, generando la fuerza muscular adecuada. Es decir, que la estabilidad postural se basa en todos los sistemas eferentes, en la acción, en la salida motora. Entonces, ¿qué factores van a influir en esa posibilidad de orientarnos vertical y mantenernos estables? Bueno, van a influir los factores de en qué entorno lo hacemos, los factores qué tarea estamos haciendo y el factor individual. Por el factor individual, los diferentes sistemas que conforman al ser humano. Vamos a empezar a analizar un factor, el entorno. El entorno no nos vamos a referir a si es frío, caliente, hay más luz, hay menos luz, es estable o menos estable. Vamos a referirnos a algún aspecto más específico. El entorno me dice, yo me relaciono con el medio ambiente. Y si yo me relaciono con el medio ambiente, toco el medio ambiente. Y por supuesto, si estoy de pie, voy a tocar el medio ambiente, el suelo, con mis pies. Entonces ahora voy a analizar ese entorno pensando en cómo es el apoyo de mis pies en la superficie. Si uno recuerda lo que estudió, hemos hablado de base de apoyo al área del pie que contacta con el suelo y hemos hablado de base de soporte o base de sustentación en la universidad desde un aspecto mecánico, donde decimos que es el área o superficie delimitada por los bordes del segmento apoyado y el espacio comprendido. Es decir, ahí se ve el esquema, el dibujito, toda el área comprendida. Esa es como mis pies se relacionan con la base de apoyo con el entorno, es una interpretación de base de soporte o base de sustentación desde una mirada mecánica. Ahora los desafío a analizar la base de soporte o base de sustentación desde una mirada más propioceptiva. Es decir, ¿qué hace el cuerpo? ¿Cómo yo creo mi base de soporte o de sustentación? Quiere decir, la habilidad que tiene la persona para crear esa actividad, esa alineación del pie. Entonces, si ustedes ven la primera imagen, que aunque no somos perfectos, es una imagen un poco más ideal de la habilidad que tiene la persona para crear esa base de apoyo, base de sustentación de los pies, donde mantenemos, como habíamos recordado, los arcos mediales, los arcos laterales. Las dos imágenes que ven a continuación nos muestran una dificultad
para crear una base de soporte o de sustentación propioceptiva ideal. ¿Por qué? Porque la imagen del medio tiene unos pies muy pronados, es decir, falta actividad muscular intrínseca en ese pie. El soporte ligamentoso no crea una base de sustentación ideal. Y la foto más de la derecha, a la inversa, ahora tiene demasiada actividad, entonces tienen unos pies supinados. Es decir, ninguno de esos dos pies están creando una base de soporte propioceptiva ideal. Por lo tanto, tendremos que ver qué pasa en esos pies. O sea, cuando nosotros nos relacionamos con el entorno, es crítico ver qué base de soporte, base de sustentación propioceptiva crea la persona y por supuesto que también vamos a ver la mecánica. Entonces, uno de los aspectos críticos nos dice el entorno, cómo nos relacionamos. Para eso, ¿sí? Nosotros tenemos que crear ese modelo vertical con toda esa información sensorial entrante, dijimos, que nos da la verticalidad. ¿Qué información entrante usamos? La información de los usos neuromusculares, por ejemplo, la de la 1A, la del uso neuromuscular, la de los órganos tendinosos de Golgi, la información de 1B. Opa. No solo eso, sino miren, también la información de la sensorial del pie, lo de la fascia plantar, ligamentos, cápsulas, músculos, tendones. Todo ese input que viene desde la planta de los pies crea un mapa neuronal en nuestro esquema corporal, donde está también cómo es la distribución del peso. Eso es fundamental para nuestro balance. Entonces, la activación de la musculatura intrínseca del pie provee información sensorial y eso hay que trabajar. El propio entrenamiento de esa musculatura intrínseca del pie, fíjense, potencia la información sensorial que mandan las estructuras pasivas del pie. Por ende, tiene tremenda implicancia clínica, como es la activación del pie del paciente. ¿Cómo crea la base de soporte ese paciente? ¿Tiene un pie eficientemente activo o está muy pronado? ¿Tiene un pie como la otra imagen, demasiado supinado? O sea, la activación de la musculatura intrínseca de nuestro paciente tendrá déficit. ¿Es simétrica? ¿Es asimétrica un pie diferente que el otro? Entonces, tiene tremenda implicancia cómo activamos, cómo creamos esa base de soporte. Ahora, toda esa información sensorial del pie le damos otra función, que se llama la función de orientación del pie. Porque entonces toda esa información orienta al sistema nervioso central para que estemos del pie. Así que ahora cuando uno pone funciones de la información sensorial del pie, esta es una nueva función para resaltar la importancia que tiene toda esa información sensorial, que es la función de orientación del pie. No solo es la exteroceptiva, la cutánea, como digamos nos habían enseñado en la universidad, sino que ahora es toda la información activa que proviene desde el pie. Y ahí es una imagen de que si queremos mejorar el control postural de nuestro paciente, tenemos que mejorar la función de orientación del pie a través de activar ese pie. Claro, ahora el ser humano está en relación con el medio ambiente, no solo está de pie. El ser humano también usa la mano y muchas veces tenemos contacto de la mano con la superficie. Claro, ya sabemos que ese contacto de la mano disminuye el sway, la oscilación del centro de masa. Ojo, porque el contacto de la mano, ahora, si uno recuerda, tiene rápida conexión al sistema nervioso central. Va directo, es muy rápida, entonces nos da conciencia rápida de dónde está ubicada esa mano. Entonces ahora me permite crear mejor orientación en vertical, me permite crear y tener más claro línea media, porque si yo apoyo una mano a derecha y otra mano a izquierda, puedo ubicar más fácilmente mi sistema nervioso central donde está el eje de mi cuerpo. Está más cerca de la mano izquierda, más cerca de la mano derecha, está en el medio. Es más fácil si yo tengo ahora contacto de la mano. Entonces ahora esa información de la mano nos ayuda a ser más eficiente en crear línea media. Piensen la cantidad de pacientes que uno tiene donde no pueden hacer contacto de las dos manos. Por lo tanto, más difícil para el sistema nervioso central orientarlo en línea media.
El apoyo de las manos nos da mayor estabilidad para el movimiento. Fíjense otro aspecto crítico del apoyo de la mano. Cuando uno hace el apoyo de la mano en la superficie, eso potencia la activación del miembro inferior. Nuestros pacientes tienen dificultades en la cantidad de activación del miembro inferior. Entonces ahora quizás esto nos está llevando a reflexionar que si trabajo sobre el apoyo en ese lado que tiene más dificultad, supongamos sobre el lado izquierdo, si al mismo tiempo le doy apoyo de la mano sobre una superficie, el propio apoyo de la mano potencia la activación del miembro inferior. Entonces ya nos da pautas para el tratamiento. Por supuesto que ya sabemos que si disminuye la oscilación del centro de masa y el cuerpo está más estable, van a disminuir las reacciones asociadas, es decir, los componentes, típicamente en flexión del miembro superior. Por lo tanto, ahora tenemos otra función tremenda para el control postural que le llamamos la función de orientación de la mano, para crear control postural. Entonces, esos inputs sensoriales son críticos de la mano. ¿Cómo es que la persona contacta la mano sobre la superficie? Es una carga de peso muy ligera. No crean que es el apoyo con peso, es solamente el peso de las manos, del propio brazo. Y acá ven en las manos abajo a la derecha que la persona no crea el mejor apoyo de la mano sobre la mesa. Ya se ve que tiene en la foto de abajo a la izquierda descendidos los dos metacarpianos, la metacarpofalángica. También en la mano de arriba se ve más uniforme, pero el descenso de la metacarpofalángica cuando nosotros sabemos que debemos mantener los arcos de la mano y la palma de la mano en sí nos contacta, si no sabemos que debería contactar eminencia hipotenar y tenar. De modo que ahora el contacto de la mano sobre la mesa también crea esa base propioceptiva. No solo es base propioceptiva del pie, sino ahora también tenemos la base propioceptiva con el contacto de las manos sobre la mesa. Pero ¿habrá otra área de mi cuerpo que se relacione con el entorno? Por supuesto, cuando estamos sentados van a ser cadera, fémur, parte del fémur que va a tener contacto. ¿Y cómo es esa base de soporte? ¿Es activa o a lo mejor está derrumbado? Y aquí ven dos ejemplos. El de la derecha es más simétrico, la señora de la izquierda tiene tremenda dificultad en crear activación en la musculatura de la cadera del lado izquierdo. Es decir, también tiene serias dificultades para crear una base de soporte propioceptiva en el área de las caderas y de los fémures. No está activa esa musculatura respecto de la superficie que la soporta. Por eso cuando pensamos en que el ser humano y el control postural depende del entorno, ahora estamos viendo el entorno para analizar cómo creamos esta base propioceptiva respecto de ese entorno. También el control postural se organiza, dice, en función de los aspectos individuales. Y dentro de los aspectos individuales, los diferentes sistemas, el sistema somatosensorial. En el sistema somatosensorial uno muy interesante para rescatar es los receptores que llamamos receptores graviceptivos. No es un nuevo receptor que se haya descubierto, sino es una nueva función que le damos. Son receptores sensoriales, dice especializado, que detectan el desplazamiento del peso respecto en relación de la gravedad. ¿De qué peso? Del peso cambiante de los fluidos, de los intestinos, de los riñones. Son graviceptores viscerales que contribuyen a que en nuestro sistema nervioso central tenga percepción de la postura vertical. Esas señales viscerales del tronco tienen entonces un papel importante en la construcción del modelo interno de la percepción de verticalidad que tenemos. Los graviceptores, entonces parece que empezamos a hablar ahora de que existiría una vía aferente separada en los seres humanos para censar cómo es la orientación del cuerpo respecto de la gravedad. Ahora, esos graviceptores, ¿qué necesitan para mandar información sensorial? Necesitan el componente de presión intraabdominal.
esa presión intraabdominal ayuda a que esa información sensorial sea más eficaz. De modo que el aumento de esa presión intraabdominal ahora lo tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto, en la imagen de la derecha, la ideal, la que todos quisiéramos, con una fuerte faja de los abdominales, mantiene mayor presión intraabdominal. En cambio, en el esquema de la izquierda, donde tenemos déficit en la activación de la musculatura abdominal, la barriga la vemos hacia afuera, por supuesto por las diferencias de presión intraabdominal y presión atmosférica. Con lo cual, en el esquema de la izquierda, la posibilidad de que los graviceptores de ese ser humano manden información al sistema nervioso central es menor. Entonces ahora nos dice, queremos la activación de la musculatura abdominal para mejorar la información de los graviceptores. Esa información, entonces, esa es dada por esa presión intraabdominal. Si uno recuerda, la presión intraabdominal es multifactorial y puede ser influenciada por muchos otros aspectos, no solo por la activación de la musculatura abdominal. Depende del trabajo del diafragma, depende de musculatura de piso pélvico. Con lo cual, también tenemos que ver nuestro paciente, cómo trabaja el diafragma, cómo trabaja piso pélvico, para ver cómo serán las habilidades de información de sus graviceptores, por ende, su control postural. Así, esa presión interna intraabdominal crea una fuerza funcional, ¿no?, para mantener nuestra estructura en contra de gravedad. Por eso, cuando uno piensa ahora en el control postural, en la core stability, en el control del núcleo, es importante entender que esa estabilidad de la core, del centro del cuerpo, se extiende ¿desde dónde? Desde las habilidades para mantener activas las cuerdas vocales en la parte superior, hasta la activación de la musculatura del piso pélvico, e influye y está comprendida por todos los músculos en el medio. Una definición propuesta por Mary Massery hace poquito, una terapista física norteamericana. Entonces nos lleva a nosotros pensar que ese control postural requiere no solo de la activación de la musculatura del tronco, de la cara posterior, de la cara anterior, sino cómo trabajan sus cuerdas vocales, cómo trabaja musculatura del piso pélvico. Y todo esto para recordar la tremenda implicancia que tenemos con la información de los graviceptores. Nuestro paciente, como todo ser humano, tenemos dificultad a medida que va pasando el tiempo en la activación de la musculatura. Y a veces tenemos que tener algún elemento externo para ayudarnos a medida que el paciente va recuperando esa activación de la musculatura. Entonces ahí les mostré una foto donde podemos usar toallas, elementos para mantener esa presión intraabdominal más eficiente para que sus graviceptores se puedan activar, mandar información al sistema nervioso central y así crearnos más activación y mejor control postural. Por supuesto que ese control postural entonces no solo usa la información que dijimos desde los pies, desde las manos, desde los graviceptores, también usa información visual. La crítica para nuestro control postural es la visión periférica, ¿no? Dice, la estabilidad postural mejora las habilidades de rastreo de los ojos para rastrear el medio ambiente. Entonces ahora también esa habilidad de más control postural me permite rastrear el medio ambiente para saber mejor dónde estoy ubicada. Entonces también necesitamos esta información visual para ser más eficientes en el control postural. Por supuesto, si recordamos, también necesitamos la información vestibular. La vestibular, que nos va a determinar la posición de la cabeza en relación al tronco y la posición de la cabeza en el espacio. Y recordemos que esa información vestibular es crítica, fíjense, porque tiene el control de la base, el control del tono, el tono en la musculatura de los miembros inferiores. Entonces, ese control postural que se conforma y depende del medio ambiente, que depende de los diferentes sistemas del ser humano, y hablamos de un sistema somatosensorial y resaltamos algunos aspectos más interesantes,
También depende ese control postural, por supuesto, del sistema cognitivo, de las habilidades de atención, de motivación, la habilidad de interpretación de la información sensorial, la habilidad de generar diferentes estrategias. Y eso depende de la experiencia previa que ha tenido el ser humano, depende de las habilidades de aprendizaje. También ese control postural, otro sistema que nos interesa es el sistema motor, y ahí ponemos dos subsistemas, al músculo esquelético y al neuromuscular. Claro, para tener buen control postural necesito un eficiente sistema músculo-esquelético, que tenga preservado el rango articular de movimiento, que pueda generar la fuerza, entendiendo por esto fuerza máxima o fuerza submáxima sostenida en el tiempo. También tenemos que tener en cuenta que ese control postural es influenciado por el sistema neuromuscular. ¿A qué nos referimos por sistema neuromuscular? A la cantidad de activación de motoneuronas, interneuronas, excitadoras, inhibidoras dentro de la médula. Ok, entonces, necesitamos toda la eferencia del sistema músculo-esquelético, los elementos musculares activos para mantener ese core que nos van a dar la estabilidad, y tenemos en cuenta, recuerden estos tres. El sistema de presiones internas, intraabdominal, también por supuesto la presión intratorácica, las habilidades de generar fuerza, ¿sí? Para entonces poder activarnos en contra de gravedad. Toda esa activación tiene que poder ser realizada o influenciada por las estrategias de control postural. ¿A qué me refiero con las estrategias? A los mecanismos anticipatorios, los mecanismos reactivos. Nosotros podemos reaccionar después de percibir algo. Entonces necesitamos la información sensorial, que ahí vamos a reaccionar. Pero todo ser humano, para tener buen control postural, necesita poder anticiparse, estabilizarse antes de hacer una actividad. Entonces, nosotros vemos que necesitamos esa habilidad de anticipación para poder lograr un objetivo funcional, ¿no? Y acá nos dicen estos dos autores que el factor relevante en el inicio de las habilidades de ajuste postural anticipatorio fue o estuvo en relación a la superficie de soporte. O sea, fíjense, me dice que a más habilidad tenga en crear mi base de soporte, más eficiente va a ser mi ajuste postural. O me lleva a repensar, ¿mi paciente puede generar ajustes posturales anticipatorios para tener buen control postural? ¿Le preparé previamente cómo es el contacto del pie con el suelo, de la mano con la superficie, de la cadera si está sentado? Fíjense que ya nos hace pensar en cómo organizar el plan de tratamiento. Por supuesto, entonces dijimos que era crítica la actividad del transverso abdominal, ¿no? Es porque es como que es tan significativo que lo pongo todo el tiempo para recordar la importancia que tiene. Entonces, necesitamos esas habilidades del ajuste, esas habilidades de control postural, dadas a través, en este caso, del sistema musculoesquelético o el sistema neuromuscular. Ese sistema neuromuscular, o sea, la capacidad de activar motoneuronas, interneuronas, ¿quiénes me las va a activar en la médula? Los sistemas eferentes descendentes. ¿Cuáles? Y tenemos algunos muy críticos. Por ejemplo, el sistema córtico-retículo espinal. ¿Por qué? Porque es el sistema córtico-retículo espinal el que se basa y el que nos da la capacidad de generarnos con anticipación, es decir, los ajustes posturales anticipatorios. Dice, si el sistema córtico-retículo espinal que nos da estos ajustes anticipatorios no es eficiente, el sistema vestíbulo espinal no va a ser capaz de generar una verdadera extensión en el ser humano, porque recién dijimos que el sistema vestíbulo espinal es el que nos da el tono en los miembros inferiores, con el cual uno puede estar de pie con suficiente activación en los miembros inferiores. Pero si el sistema córtico-retículo espinal no me da el ajuste anticipatorio, el vestíbulo espinal no sabe qué hacer. No va a ser capaz entonces de darme esa verdadera extensión. ¿Y qué hace? Compensa, dando rigidez y fijación para luchar en contra de gravedad. Entonces ahora pensemos, ¿cuántos pacientes presentan rigidez
en miembros inferiores, los pies en flexión plantar, las rodillas rígidas. ¿Por qué? Porque tiene dificultad en el córtico retículo espinal. Y si el córtico retículo espinal, ¿qué me da? El control del tronco, de la cadera. Entonces, si nosotros ahora vemos nuestro paciente que no tiene eficiente activación del transverso, de toda la musculatura del tronco, como dice Mary Massery, desde cuerdas vocales hasta piso pélvico, me está diciendo que el sistema córtico retículo espinal no es eficiente, que entonces no va a poder generar tampoco ajustes posturales anticipatorios eficientes, y el vestíbulo espinal entonces no es capaz de darnos verdadera extensión, y ese paciente va a generar rigidez y fijaciones. Así que si yo quiero minimizar la rigidez, la fijación en mi paciente, antes de ponerle Botox, antes de darle cualquier otra medicación, ¿cómo lo trabajé? O puedo hablar con el médico para esperar un poco antes de la medicación, trabajar a nuestro paciente, mejorar al sistema córtico retículo espinal. Así entonces vamos a tener menos reacciones asociadas, porque las reacciones asociadas son un sustituto para el control postural cuando tenemos dificultades. Muy bien, entonces, las estrategias de control postural, esto es algo de lo que hablamos, o de la nomenclatura que empieza a aparecer ahora, dice que todo ser humano para hacer una actividad tiene que tener un equilibrio dinámico sostenido, un steady state en inglés. Ese equilibrio dinámico sostenido necesita ajustes sinérgicos anticipatorios, eso es las ASA. Quiere decir que nosotros hacemos adaptaciones automáticas del tono como respuesta a la influencia y como reacción a perturbaciones mínimas, que es el movimiento de los ojos, la respiración, la circulación sanguínea, que mueve el centro de masa corporal en el ser humano. O sea, el centro de masa no está rígido, no está estático, tiene ligeros desplazamientos. Van a ver el desplazamiento estando de pie y, por supuesto, menos desplazamiento va a ser cuando estamos sentados. Entonces dice que no nos mantenemos absolutamente quietos, siempre hay un ligero postural sway, y está mostrado en el esquema de la izquierda, donde cuando no tenemos nada de contacto, solo estamos de pie, hay cierto desplazamiento. Si tenemos ligero contacto de la mano sobre la mesa, tenemos menor desplazamiento del centro de masa corporal. Por eso hablábamos de la importancia del contacto de la mano sobre una superficie para ser más estable. Entonces, ese primer estado de estabilidad dinámico, el steady state, ¿qué requiere? Requiere de ajustes sinérgicos anticipatorios, los ASA. Entonces, si uno va a hacer una actividad de pie, esos ASA representan cambios en sinergias multiarticulares. Muchos músculos se van a activar en sinergia para estabilizar el centro de masa. Y eso sucede milisegundos previos a que el ser humano inicie la acción. Los diferentes autores muestran diferentes tiempos en anticipación. Para tomar uno, pensemos ese entre 200, 300 milisegundos previo a que el ser humano inicie una actividad, se mueva el brazo para alcanzar algo o mueva el pie. Parece ser que los seres humanos creamos estas sinergias multiarticulares para minimizar el problema de redundancia motora, es decir, tenemos tanta posibilidad de mover las articulaciones en tantos planos que eso hace difícil para el sistema nervioso central controlarlo, y eso ha hecho que el ser humano genere sinergias multiarticulares. Un ejemplo de ajustes sinérgicos anticipatorios de ASA pone el autor en un arquero. Si uno recuerda, el arquero cuando está esperando que le pateen un penal, nunca está quieto, se está moviendo un poquito a derecha e izquierda. ¿Sí? ¿Para qué? Esos son asas, se está moviendo antes de tirarse. Por eso dice sinergias multiarticulares de todo el cuerpo. Bueno, esto era para recordar que la palabra sinergia entonces no se refiere a algo que está mal, ¿no? Porque típicamente en la literatura uno encuentra si es sinergia flexora, sinergia extensora en el comportamiento sensorio-motor de una persona, lo cual, digamos, es como que lleva a que la palabra sinergia representa algo que no es ideal, no es eficiente, no.
sinergia referido como habilidad para crear una conjunción, un patrón de movimientos más eficiente. Muy bien. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos mucha posibilidad de movimiento, por eso se habla de que tenemos abundancia motora y la sinergia ayuda a hacer más rápida el patrón de activación. Entonces tenemos como actividad anticipatoria, tenemos antes de movernos el estado de estabilidad dinámico. Ahora viene toda la actividad que hemos escuchado a través del tiempo. Actividad anticipatoria, mecanismos predictivos, mecanismos preactivos o mecanismos de feed-forward. Y dentro de esos mecanismos anticipatorios, nosotros hemos estudiado los ajustes anticipatorios tempranos, por eso es el EPA, Early Postural Adjustment, los ajustes posturales en sí mismos, los APA, y dentro de los APA, de los ajustes anticipatorios, hemos tenido en la literatura, tiempo atrás, dos mecanismos. Los preparatorios, los ajustes posturales anticipatorios preparatorios, llamados PAPA, y los ajustes posturales anticipatorios acompañados, llamados APA. Todos estos nombres son los que hemos estudiado como anticipación tiempo atrás. Entonces acá tenemos los ajustes posturales tempranos, Early Postural Adjustment, EPA, que aseguran condiciones mecánicas, dice, entre 600 y 200 milisegundos antes que se mueva el ser humano. ¿Cuáles son los ajustes posturales early? Los tempranos se asocian con pequeños cambios en el centro de presión del ser humano. Se diferencian de los ASA, que eran multimusculares, multiarticulares. El EPA son pequeños cambios en el centro de presiones. También tenemos como ajuste postural o estrategias anticipatorias, no solo los EPA, los APAs. Los APAs, dice, son ajustes posturales anticipatorios que presentan cambios en los niveles de activación de los músculos para prepararnos a esa acción que va a ser autoiniciada. Los que preparan se conocen como papas, por eso tienen la P pequeñita, preparatorio. Los ajustes anticipatorios que acompañan el movimiento se conocen como APA. Recuerden que toda la anticipación siempre está cuando el ser humano sabe la activación que va a hacer. Esas estrategias anticipatorias pueden modificar su intensidad y su distribución espacial y temporal. ¿Por qué? Por las habilidades de control postural. Si un ser humano tiene déficit en el control postural, se van a alterar las habilidades anticipatorias. Miren, la información sensorial entrante desde los miembros inferiores, desde los pies, modifica las habilidades de ajuste postural. El contacto de la mano con el medio ambiente, o sea, el tacto ligero, optimiza el ajuste postural. La posición inicial de una persona. ¿Cuál es su posición inicial? ¿Tiene los pies, por ejemplo, muy separados? ¿Los dos pies, una base de sustentación muy amplia? ¿Un solo pie que mira o está en más abducción? Entonces, la posición inicial modifica. O sea, me dice, tengo que optimizar el control postural, tengo que dar la información sensorial, crear buena base propioceptiva en los pies o en las manos, tengo que darle la posición inicial ideal para tener buenos ajustes posturales. Por supuesto, la base de soporte. La base de soporte, ahora entendiendo como la superficie. ¿Sobre qué superficie se apoya el paciente? ¿Se apoya sobre una superficie blanda? ¿Lo estoy trabajando sentado en el colchón de la cama? Menos información sensorial. Entonces tengo que tener una superficie acolchada, pero firme. Si el paciente tiene una asimetría en la posición de los pies o de los miembros inferiores, trae asimetría en los ajustes posturales. Entonces ahora tengo que tener en mente crear dos pies iguales, crear dos piernas iguales en mi paciente, antes de pensar en que haga una actividad. Por supuesto que si el paciente tiene miedo, se alteran los ajustes posturales anticipatorios. Entonces, ¿qué me dice? Tengo que crear un contexto de seguridad en el paciente. La dirección, la velocidad, la distancia en que va a mover, si va a ser un alcance muy largo, que está lejos de sí, si va a dar un paso muy largo o más corto.
Por supuesto que esas estrategias anticipatorias, la persona va a mover el brazo para hacer alguna actividad, alcanzar el vaso, va a depender del objeto que va a manipular. Es un vaso de plástico, es un vaso grande, es de vidrio, está lleno, está vacío, entonces también van a estar influenciados por la masa del objeto. Por las habilidades de procesamiento sensorial de la persona, ¿no? De toda la información sensorial. Miren, si yo voy a hacer una actividad, ¿sí? Si tengo que hacer una actividad con un brazo, va a estar influenciado por los ajustes posturales del miembro superior contralateral, ¿no? La fatiga, si la persona ya está fatigada a nivel cognitivo o a nivel del sistema musculoesquelético o neuromuscular, también va a influenciar las habilidades de ajustes posturales anticipatorios. Entonces, nosotros necesitamos esas estrategias de control postural anticipatorias, los ASAs, necesitamos todos los EPAs, los PAPAs, los AAPAs para ser eficientes en mi control postural. Claro, cuando uno está haciendo una actividad, recibe una información sensorial no esperada a la cual genera el sistema una respuesta. Entonces también tenemos que tener habilidades para crear esos ajustes posturales compensatorios, ¿no? Que esos ajustes posturales compensatorios se van a dar después de que uno percibe esa alteración inesperada, que son los CPA. Antes se llamaba control postural reactivo, control postural adaptativo o mecanismos de feedback. Hoy son ajustes posturales compensatorios, CPA en inglés. Esos ajustes posturales compensatorios se van a dar como respuesta a un desequilibrio que es inesperado. ¿Para qué? Para poder mantener el centro de masa dentro de los límites de estabilidad, por ejemplo, en sentado. Son reacciones genéticas, primitivas, son automáticas, muy rápidas, y casi siempre estas tienen prioridad, ¿no? Y están regulados por ese mecanismo de feedback inmediato, constante. No sé de qué salió, a ustedes me sale una rayita amarilla que nunca la vi. Miren, acá tengo un esquema donde el momento cero, la línea verde, es el momento en que yo voy a mover el segmento, el brazo para alcanzar un vaso o dar un paso. Antes de movernos, están todos los mecanismos anticipatorios de feed forward. Después del momento cero en que empiezo el movimiento, están todos los mecanismos de feedback o reactivo. Entonces, anticipación, ahí les más o menos fui esquematizando para poner los ajustes sinérgicos anticipatorios, los ajustes tempranos, los EPA, los PAPAs, y una vez que empezó el movimiento, vendrían todos los SPA. Fíjense que acá también les puse, después que empezó el movimiento, la anticipación, los AAPAs, porque los AAPAs son ajustes posturales anticipatorios acompañados, es decir, están dentro del propio movimiento. Claro, todos esos mecanismos que son anticipatorios y también las estrategias reactivas, ¿no? Las estrategias reactivas, esa estabilidad que tenemos que depende de cómo es mi habilidad para el control del centro de masa corporal. Esas estrategias reactivas nosotros conocemos algunas, estrategias de tobillo, ¿no? El movimiento que tiene el ser humano alrededor de la articulación del tobillo. ¿Cuándo usa el ser humano estrategias de tobillo? Cuando tenemos pequeños desplazamientos solo sobre el suelo firme. Otros autores dicen cuando tenemos miedo a una caída o frente a la falta de actividad muscular en el tronco. Entonces, cuando nosotros vemos el paciente de pie, ¿está estable? ¿O el paciente tiene estrategias de tobillo? Y ustedes ven que oscila mucho alrededor del tobillo, ¿no? Sería la última referencia de este autor, que dice que usamos estrategias reactivas frente a la falta de actividad en la musculatura del tronco. También usamos otra estrategia reactiva, que son las estrategias de cadera. O sea, la perturbación se da, es más grande y el movimiento es más fuerte alrededor de la articulación de cadera. ¿Cuándo usamos estrategias de cadera? Cuando la perturbación es más rápida, es más fuerte o sobre superficie inestable. O sobre superficie más pequeña que la base de soporte del ser humano. Entonces acá a mí me lleva a pensar, wow, si cuando yo trabajaba en niños
pongo al niño a trabajar en una viga, pongo un adulto a ponerse de pie sobre una viga, un pie adelante y otro atrás, ¿qué tipo de estrategia reactiva le estoy promoviendo? Estrategia de cadera, en lugar de estrategia de tobillo. Entonces, estas cosas nos llevan a reflexionar cómo organizar el plan de tratamiento. Entonces, ese control postural reactivo también puede ser no solo a través de estrategias de tobillo, estrategias de cadera, sino también ahora la estrategia de dar un paso y la estrategia de apoyo del miembro superior. La mayoría de las actividades funcionales combina todos los componentes. En la normalidad, claro, se combinan todos los componentes, ¿verdad? Se combinan las anticipación con así los está bien, componentes amor. reactivos. El uso de todas estas estrategias, dice, la estrategia de tobillo, todas requieren del control postural. Piensen que los seres humanos perdemos estrategias de tobillo, y si No van a ser perdemos gordos, van a estrategias ser de tobillo, flaquitos, ¿ya? alguien que... Ahí está, alguien tenía el micrófono abierto. Si nosotros perdemos habilidades de estrategia de tobillo, ¿qué hacemos? Usamos las manos. Entonces, si nuestro paciente no tiene habilidad para generar estrategia de tobillo, ¿qué hace? Usa las manos, se agarra, o en el miembro superior que no tiene habilidad, reacción asociada. Entonces, es tan crítico el tratamiento del pie, no solo del pie en sí mismo, sino poder entrenar a nuestro paciente en estrategias de tobillo. También la importancia de las estrategias de paso, ¿sí? De las estrategias de cadera, por supuesto, acorde a los desafíos que tiene un paciente. Miren, las señales sensoriales que utilizamos para nuestro control postural, todo, la activación de la musculatura del pie, que ahora lo llamamos el sistema core del pie, el control del propio pie, ¿sí? De toda esa musculatura intrínseca del pie. También para ese esquema corporal, que usamos las informaciones sensoriales, dijimos, no solo del somatosensorial, sino vestibular y visual, todas convergen en el centro cerebrales, en el tronco encefálico, en el cerebelo, en el tálamo, en la corteza. Todas estas van a ser integradas para poder crear un modelo interno de nuestro cuerpo, para entonces poder tener esquema corporal. Todas esas señales de la corteza prefrontal, incluyendo las intenciones de movimiento, la planificación del movimiento, van a generar esa ejecución, se disparan esos programas motores en la corteza premotora, en corteza suplementaria para iniciar esos movimientos propioceptivos y asociados al control postural. Entonces, el programa de control postural puede ser utilizado para generar ajustes posturales anticipatorios vía el córtico retículo espinal y el tracto retículo espinal. Entonces, la corteza premotora y la corteza motora suplementaria pueden enviar esos programas de movimiento precisos a corteza motora primaria y enviarlo a través del sistema córtico-espinal a la médula espinal. Por supuesto, el cerebelo tiene papel también ahí para integrar la información sensoriomotora, para crear esos programas de pre-organización. Tiene tremenda implicancia clínica. ¿Por qué? Porque esa información somatosensorial mejora estos mecanismos, contribuye a la información somatosensorial durante el propio movimiento. Cuando uno es importante porque es el cerebelo el que va a hacer esa anticipación de cómo se va a sentir el movimiento. Toda esa información entonces generada en áreas prefrontales, pasadas a corteza motora primaria, modelada por centros del tronco como el cerebelo, baja a la médula a través de diferentes sistemas. Por ejemplo, el sistema córtico-retículo espinal, que entonces da el control, la capacidad, va a ir a activar las motoneuronas e interneuronas para darnos los ajustes de tono en el tronco, fundamentalmente cuando el patrón movimiento es simétrico, produciendo los ajustes posturales anticipatorios y modulando la actividad del sistema vestíbulo espinal. La modificación de la entrada, entonces, para el control de la tensión,
a través de ir a la activación de la motoneurona, de la interneurona, perdón, 1B. Entonces, vía el sistema retículo espinal, transmitimos todas las señales descendentes para darnos la estabilidad antes del movimiento de locomoción. Ese sistema córtico retículo espinal es ipsilateral, ¿sí? Y tiene otra parte, es ipsilateral, y la vía lateral dice ahí más bilateral, que se va a ir para la activación de las extremidades, que también, por supuesto, va a tener un papel en el inicio de la locomoción. Otro sistema que nos significa es tener en cuenta la función del sistema vestíbulo espinal, porque nos da la base antigravitatoria, porque nos da el tono antigravitatorio en las piernas, modelado en la normalidad por el reticular, y nos da el control de la cabeza en el espacio, lo cual nos permite hacer el seguimiento visual, entonces coordinar el movimiento de los ojos y de la cabeza. Este es un sistema que no tiene control cortical, es el más rápido en el ser humano. Entonces, ese sistema vestíbulo espinal va a dar, recibe aferencias desde las diferentes áreas y da su eferencia a la musculatura antigravitatoria a través de los dos tractos, vestíbulo espinal, medial y lateral. Por eso el control postural, base para la función más eficiente del tronco y de la cadera, para incrementar la función de los miembros superiores e inferiores, en este caso puse inferior porque la persona está haciendo caminata, se debe al sistema córtico retículo espinal medial, que nos da la posibilidad de ubicar el centro de masa estable, posicionar la cabeza arriba del tronco, posicionar el tronco superior arriba de la pelvis. Entonces, el córtico retículo espinal, base tremenda para el control postural, tiene esa implicancia porque nos da la core stability para el movimiento de los segmentos, la estabilidad de la cabeza para independizar la visión, la posibilidad de la aceleración lineal en contra de gravedad del tronco, la estabilidad de la pelvis para el movimiento selectivo de los miembros inferiores, las habilidades para desplazar con control lateralmente el centro de masa de gravedad, y todo esto permitirnos tener control en el apoyo unipodal, por ejemplo, para dar el paso, para hacer el balance, el swing de del miembro inferior, o para liberar el miembro superior para hacer una función, por ejemplo, de alcance. Entonces, el control postural, la base para poder hacer todas estas actividades, dadas por el sistema córtico retículo espinal, teniendo toda la base de esa información somatosensorial de la que hemos hablado. Por eso requiere eficiente alineación, requiere una eficiente alineación de la base de sustentación, cómo están puestos los pies, cómo es la base de sustentación creada de la pelvis, tener las habilidades de estabilidad dinámica del tronco, de la parrilla costal, poder generar anticipación en forma eficiente y así poder en este caso mover el miembro superior para hacer una actividad de alcance. Son los requisitos, las bases más significativas en el análisis de la función normal típica del ser humano, que es lo que nosotros tomamos de base para el análisis de la función y las dificultades que presenta nuestro paciente. Siempre va a estar en referencia a lo típico, que es la variabilidad típica que encontramos en los diferentes seres humanos y cómo se presenta nuestro paciente acorde a ella. Bueno, esta es una idea de aspectos más significativos que me parecía interesante recordar hoy. Ahora, díganme ustedes, a ver, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta al respecto. Ahora yo tendría que ir aquí. Ahora, profesora, vamos a ver. Creo que más arriba tenemos... Bueno, Deja de compartir. Aquí nos vemos. aquí está. Bueno, le están saludando varios colegas, algunos colegas que son del curso, como Anaí, Un beso para Lisbeth, todos. les está, le mandan saludos. Betsy también.
y varios otros colegas. Bien, colegas, creo que hemos tenido una magnífica presentación por parte de la profesora. Ahí están ahí, un gusto. Eh, si tienen alguna pregunta, creo que este es el momento. Aquí el licenciado Álvaro Vega nos pregunta, ¿cómo definir estabilidad? Estabilidad. Bueno, cuando uno mira la oscilación del centro de masa, todo ser humano, ya dijimos, oscila. La estabilidad está dada por poder mantener, en términos generales, el centro de masa dentro de la base de sustentación, o sea, dentro del borde de los límites de apoyo en el pie. Ese centro, esa estabilidad tiene que tener pequeños movimientos, porque si yo muevo los ojos, respiro, hay circulación, se mueve. Es pequeño. ¿Sí? Entonces tú me ves aquí, que la cabeza y el tronco no mueven mucho. Algunos de nuestros pacientes no tienen esa estabilidad y tienen mucho movimiento. Sería estabilidad, la habilidad para mantener estable, con relativo movimiento, el centro de masa corporal sobre la base de sustentación. Y tiene relativo movimiento, porque algunas personas tienen estabilidad mecánica. Entonces tú tienes algún paciente que está estable acá. No hay mucho movimiento, es todo mecánico, es el peso, la flexión del cuerpo que obliga y ahí se queda estable. Pero no es la estabilidad dinámica, ¿sí? Entonces algunas personas logran tener la estabilidad por el propio peso corporal y la acción de la gravedad, ¿sí? Pero cuando intenta hacer algo, mover el brazo, pierde la estabilidad y se cae. O sea, ¿sí? No, alguien habilitó el micrófono. Siga nomás, por favor. O sea, yo puedo mantener el centro de masa dentro de la base de sustentación puramente mecánico. El peso me deja ahí. Eso no es lo ideal. Lo típico es yo mantengo el centro de masa en forma activa y esa activación tiene pequeños desplazamientos. A ver si por ahí te aclaré. Licenciado, ahí está la respuesta de la profesora. Colegas, bueno, aquí tenemos pregunta de la licenciada María Jesús Zambrana. Les saluda, buenos días. Respecto al control postural y las reacciones de enderezamiento, ¿qué diferencias y o similitudes encontramos? O bien, algunos capacitadores indican reacciones de enderezamiento es un concepto antiguo. ¿Qué opina? Muchas gracias. Claro, la reacción de enderezamiento es parte de los mecanismos reactivos. O sea, yo me muevo y genero esa reacción. Puede ser de ojo sobre cabeza, cabeza sobre cuerpo sobre cuerpo. Las reacciones de enderezamiento entrarían en todo lo que hablamos de los CPA, los ajustes posturales compensatorios. Y claro, que seguimos teniendo, el ser humano sigue teniendo esas reacciones, son compensatorias. Lo que tiene interesante esto es que todo lo reactivo es genético, o sea, lo reactivo respecto de esto, ¿no? De las reacciones de enderezamiento. Por eso nosotros las estudiamos como automáticas. El ser humano nace con la habilidad de generar tono en contra de gravedad. Entonces, acuerdo a la mielinización, a la maduración, puede levantar la cabeza en contra de gravedad, etc. Y así se van viendo las diferentes reacciones de enderezamiento. El ser humano adulto sigue teniendo reacciones de enderezamiento, pero fundamentalmente usamos, ya dijimos, los mecanismos todos combinados, anticipatorio y reactivo. Pero ahora una pregunta, cuando el ser humano se mueve, ponerse de pie, alcanzar algo, ¿qué mecanismos fundamentalmente dan la estabilidad? La anticipación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que anticipar el desequilibrio que viene. Entonces, como seres humanos adultos, usamos fundamentalmente mecanismos anticipatorios. El reactivo, claro que está, ya dijimos, siempre es una combinación, cuando algo de información sensorial no es la esperada. El bebé ni bien nace, y en los primeros meses de vida, el ser humano no tiene anticipación. El sistema nervioso central no sabe anticipar. Entonces, el bebito que hace, reacciona. Y progresivamente se va adquiriendo la anticipación. De hecho, para que haya anticipación ante un alcance sentado en un niño, a los 5 meses empezás a ver algo de anticipación en la actividad del abdominal. Cuando está de pie,
al principio no hay anticipación. Le lleva 2, 3 meses, 11 meses aproximadamente para que empieces a ver algo de activación anticipatoria en el tronco para el dar paso. Por eso después puede dar un paso el bebé. O sea, la anticipación, el sistema nervioso central la tiene que aprender. Las reacciones de enderezamiento son todos los mecanismos que traemos genéticos y van a estar en ese esquema que no los puse dentro de los CPA, de la compensación. Sí, sí, los dos necesitamos. Muchas gracias, profe. Aquí tenemos una pregunta del licenciado David Ramírez. Dice, ¿cuál fue el cambio más significativo del concepto antiguo de Bobat al concepto actual? Uy, es enorme. Si uno mira el libro que escribió Berta y Karel Bobat, claro, el antiguo es toda la literatura propia de los Bobat, estaba hecho en otro contexto donde se hablaba de que todo movimiento era en base a reflejos, porque era otro momento en la neurociencia. Es completamente distinto hoy. Por supuesto que los seres humanos seguimos teniendo reflejos y seguimos teniendo jerarquía, pero hoy es otro el momento por el cual el comportamiento sensoriomotor no se basa en eso. Por eso no tratamos reflejos, no se inhiben reflejos. Lo que se hace es se facilita los componentes que están ausentes en un paciente. Es muchísimo el cambio, es tremendo el cambio que hay en cómo se trata hoy un paciente anterior. No quiere decir con esto que lo que hizo Berta Bobat sea malo. Berta Bobat fue una de las que vio que el ser humano tenía mucho más potencial del que se esperaba y que el sistema nervioso era capaz de ser modificado, y se veía a través de que modificaba la actividad en sus pacientes. Entonces salió de ese paradigma de que el sistema nervioso era estático, ya no se modificaba más porque ya estaba desarrollado. Y la otra gran impronta que tuvo ella fue el partir todo esto haciendo el análisis de la función, pero se siguió modificando tremendamente. De hecho, uno de los principios del concepto Bobat es que se modifica día a día. Yo misma no hago hoy lo que hacía hace un año o hace 5 años atrás, y un año para adelante no voy a hacer lo mismo que hoy. Permanentemente se va actualizando. Casi te diría que lo más significativo es la interpretación que tenemos desde la neurociencia, que a más se conoce en la neurociencia, más modificamos nuestro accionar. Quizás eso sería uno de los aspectos más significativos. Lo que no cambió es partir desde el análisis de la función del ser humano que lo hacía Berta Bobat, y que nuestro objetivo es mejorar la funcionalidad de la persona para que se sienta más seguro con su cuerpo, para que se quiera independizar porque está más seguro, y así socializar más y así tener más calidad de vida. Eso es lo que no ha cambiado y creo que no va a cambiar en el tiempo. Wow, es magnífica. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. ¿Puede seguir respondiéndolas? Sí, por supuesto. Sí, muy bien. Tenemos una colega, Valeria Reguerín, que por algunos motivos ella tenía que estar en el curso y no pudo participar. Le saluda y dice, buen día, Adriana. ¿Qué opinas del trabajo propioceptivo que se realiza con los trajes de neopreno o materiales de compresión para aportar el manejo de presiones principales en el cuerpo, sobre todo intraabdominal y torácica? Bueno, Gabriela, ya habrá oportunidad. A mí a veces me pasa que cuando no puedo estar en un curso me pone muy mal, muy triste. Digo, quiero estar y no puedo estar. Y ya seguramente soy un poco más grande que vos, siempre llega el momento. Y cuando me pasa eso me calmo y digo, ya va a llegar mi momento, Adriana, ya vas a estar en este curso, así que seguro que vas a estar en un curso básico. Por supuesto, nosotros, si me preguntan a mí como instructora del concepto Bobat, lo que nosotros fundamentalmente desarrollamos y lo que se nos conoce es el uso del hands-on, de colocar las manos sobre el cuerpo del paciente para restablecer los componentes de movimiento que tiene dificultad. Pero eso no quita que uno no pueda usar algún otro elemento. Como por ejemplo, ustedes me vieron usar una toalla, aunque en algunos pacientes uno usa un elemento elastizado. Puede ser el neoprene o cualquier tipo de elemento elastizado.
Por ejemplo, específicamente en el área de abdominales, los elementos elastizados en general tienen más que ver con el área pediátrica, porque el chico se está moviendo mucho, entonces si usas una toalla se sale muy fácil. Y no sería lo ideal porque todo el tiempo tenés que estar poniéndole la toalla al chico. Entonces, en general, para algunos pacientes, en adultos puede ser que uses elemento elastizado en el tronco, pero es más, es más común que lo veas que se usa en el ámbito pediátrico. Ya sabemos que todos los elementos elastizados, esa compresión profunda, nos ayuda a tener más información sensorial. Así que sí, uno puede usar los elementos de compresión elastizado. Igual me lleva a pensar en otra reflexión. ¿Por qué lo tengo que usar? ¿Por qué tengo que usar un elemento? Bueno, Adriana, porque no te alcanzan las manos. No alcanzás a reeducar la activación de ese paciente en abdominales. Entonces, estoy usando una toalla. Pero ahora sí tengo que usar un elemento propioceptivo, el traje de neopren, el chaleco en el tronco, la calza en la cadera. ¿Para qué? Porque el paciente no tiene el control, Adriana, para hacer la actividad. Entonces ahí viene otra pregunta. ¿Está listo el paciente para hacer esa actividad? En términos generales, en el área pediátrica hay que usar todo. ¿Por qué? Porque la motivación interna que tiene el niño necesita hacer la tarea. Y el propio desplazamiento del niño le ayuda al desarrollo cognitivo. Entonces, un niño hay que propiciar la autoiniciación del movimiento. En el adulto, ¿está listo para dar pasos y moverse en este mundo? Porque si yo tengo que empezar a colocar elementos de ayuda externa, me está diciendo que no tiene el control interno el ser humano, entonces no está listo aún, que no camine aún. No digo que tenemos que esperar 5 años para hacer caminar al paciente, tampoco digo que tenemos que esperar 1 año, pero en las etapas tempranas, en las primeras semanas, es mejor conseguir el control postural a través de otros elementos que usar mucho elementos de ayuda externa. Pero totalmente estoy de acuerdo con el elemento desde ya. Después viene ver al paciente para poder decidir si está o no adecuado para usar ese elemento en ese momento, pero totalmente de acuerdo en usar elementos de ayuda, como lo hemos visto en ese caso a través de la toalla. Sí. Muy bien, le mandan agradecimientos. Giancarla Becar, Natalie. También tenemos una bibliografía, la licenciada Silvia Rosario. Pide si puede recomendar una bibliografía para indagar un poquito más acerca de los ASAs y los EPAs. Los ASAs y los EPAs están puestos ahí los autores, los diferentes autores con los cuales los puedes buscar acerca de bibliografía. Sí, sí, son varios. Ahí tienes algunos para poder encontrar. Te diría que si vas a buscarlos, por ahí la principal es buscar en todos esa activación de los ajustes anticipatorios, más relacionados, por ejemplo, a la alineación de los segmentos, porque eso te lleva a pensar y a reforzar la importancia de la alineación de los miembros inferiores. Pero cualquiera de ellos, podés buscar más hacia un área o al otra según a cuál te interesa. Todo lo que son de los graviceptores, para más relacionados directamente al tronco, sí. Bien, muchas gracias, profe. Saludos de Yasmín, de Gaby Ramírez, que también estuvo en el curso. Eliana, que también estuvo en el curso, le pregunta, dice, Bobat, ¿tiene un abordaje especial para la función de la manual, de la mano? No sé muy bien cómo interpretar la pregunta, si tiene un abordaje especial para la función de la mano. Quizás te diría que lo más sí tiene que es reeducar a través del hands-on y de promover la activación de la mano. Porque la mano requiere de ser activa por sí misma, o sea, la información sensorial es de la propia activación de la mano, lo que refuerza más. Entonces te diría que quizás más eso es el aspecto crítico, y la otra gran información crítica para mí que te trae el concepto Bobat es que cuando uno tiene un problema en la mano, en una mano cerrada de un paciente, no hacer esto.
no estirar la musculatura de la mano, no abrir en este sentido la mano. Porque si uno abre en este sentido, estira. Si uno estira, despierta o llama al uso neuromuscular. Si llama al uso neuromuscular, me da más cerrada la mano. Se hace más sensibilidad. Entonces, la idea para mí, o lo que lo diferencia del concepto BOA, es que abre la mano a través de buscar la activación. Entonces, si yo activo la musculatura intrínseca de la mano, voy a conseguir la apertura, sin estirar. Para mí es eso como lo que veo de diferente a otros abordajes, ¿no? Me parece. Quizás esta es una interpretación mía. Quizás esté equivocada, pero a través de lo que veo en tratamientos de otros abordajes, esta es una de las diferencias más grandes. Muy bien, gracias, profesora. Creo que ya no tenemos más preguntas. Hay saludos de varios de los participantes, de Paola, Soledad, Ángela, le agradecen, Carlos también por ahí. Y bueno, creo que realmente aquí hay un nuevo mensaje. Bueno, agradecen. Creo que agradecerle, profesor. Realmente escucharla es un placer y ver que el tema neurológico y cómo está avanzando nos trae muchas sorpresas como las que usted siempre nos ha transmitido ahora. Agradecerle mucho por su participación. Un grande abrazo desde Bolivia por todos los que estamos aquí. Cuídese, que esté muy bien. Ya nos estaremos viendo, Dios mediante, pronto. Muy bien, muchas gracias a todos, a seguir cuidándonos y que podamos vernos prontito, que nos deje la vida vernos prontito. Un beso para todos. Añoro verlos. Gracias, profe. Igualmente. Que esté muy bien. Un abrazo enorme. Gracias. Un beso. Que esté bien. Gracias, colegas, por participar. Ustedes han estado de testigos ante lo que realmente nos ha sorprendido mucho. Muchas gracias por su participación. Ya les estaremos haciendo llegar nuevas formaciones. El día viernes próximo tenemos una y ya les estaré haciendo llegar el link para que puedan ver y el banner para que vean cuál es la charla que tenemos. Un abrazo, que estén todos muy bien, cuídense. Hasta luego, voy a finalizar la reunión. Un abrazo.